la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito y glorioso eres, Dios. Renueva tu presencia sobre nosotros, Señor. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque sabemos que te paseas sobre nosotros en esta mañana. Amado Dios, te presentamos a nuestro Monseñor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por el regalo de su pastoreo. Gracias por los frutos constantes que permites que recibamos a través de él. Te pido que te derrames y que te renueves sobre él en esta mañana, que lo unjas con tu Santo Espíritu para que sus palabras toquen nuestros corazones y recibamos lo que cada uno necesita. Bendito Dios, a nosotros danos un corazón abierto y de escucha. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en Viernes Santo. Viernes Santo que es vivir con Cristo lo que Cristo está viviendo. Cristo murió. Mañana es el cumpleaños de mi papá. Mi padre, si estuviera vivo, tendría 91 años. Habría cumplido mañana 91 años. Pero al día siguiente de su cumpleaños él murió. Y murió ya en el año 76, con 54 años de edad apenas. Hace 37 años de eso. Hace 37 años de eso, y cuando él murió, un pedazo de mí se fue con él. Un pedazo de mí quedó devastado. Y es imposible no recordarlo. Aunque sea 31 de marzo y será Pascua, él murió el 31 de marzo y lo recordaré aún en la Pascua. Pero hay un recuerdo. Y hay un pedazo de uno que se va, y los que han perdido un ser querido saben muy bien lo que es que se le va a uno, un pedazo de uno cuando pierde a alguien querido. Bien, el Viernes Santo no es otra cosa que eso. Porque si Cristo es importante para mí, un pedazo de mí se me va cuando Cristo muere. Y tengo que aprender a vivir el Viernes Santo de esa manera. No es solamente apagar música y poner música triste, no, es entrar en el espíritu de que Cristo murió. Por eso se tapan las imágenes, por eso se cubren. Las únicas que no se cubren son las de Vía Crucis. Recordar que Cristo murió. Todo se tapa, todo está triste, no. Todo está viviendo con Cristo que murió en la cruz. Hoy es el día en el que Dios muere y Dios muestra el amor más grande para nosotros. Por eso mañana, pasado mañana, recordaré a mi padre muerto, pero lo recordaré en la Pascua de Cristo. Pero seguirá siendo un pedazo, un dolor de uno. No deja de ser el dolor. Y seguir a Cristo, el misterio pascual comporta un gran dolor en la muerte y una gran alegría en la tristeza, porque nadie puede experimentar la plena alegría sin saber lo que es la tristeza. Nadie puede saber lo que es alegría si no conoce de penas. Hay gente que quiere vivir siempre en alto, en high, siempre en alegría, no es posible. No es posible conocer la plena alegría sin lanzarse desde la tristeza a que Cristo la transforme y transforme la muerte del Señor en alegría de la Pascua, que Cristo resucita y que nos ayuda a encontrar Pascua en cada momento y en cada dolor y en cada pena y en cada tristeza de nuestro caminar. Eso es Viernes Santo. Por eso Viernes Santo, tanta gente está en la playa, está haciendo bulla, no acepta, no quiere unirse a Cristo, no quiere que un pedazo de uno se le vaya con la muerte de Cristo. Pero aquí hay un montón de gente, y en la televisión y en cantidad de iglesias, ver la gente que está unida todavía al dolor de que Cristo murió. Y eso no quita, eso no es no tener fe. O sea, ojalá que usted y yo lloremos por la muerte de Cristo cada año más, porque en esa medida, cada año más nos alegraremos con su resurrección. Y ese es el camino de la fe.
Mayor tristeza por la muerte de Cristo provoca mayor alegría del encuentro con el resucitado. Eso es Viernes Santo. Y el Viernes Santo tiene que ser ese camino. El tema de hoy va a ser, y dejándolo todo, le siguieron, el discipulado. Vemos nosotros aquí el monumento. El monumento que he presentado hoy es sobrio, me encanta lo sobrio que es, sencillo. Tiene 3 elementos que son los 3 puntos los 3 fragmentos bíblicos en los que nos vamos a apoyar. Allí hay una catequesis pictórica, hay una gráfica que catequiza. La de la derecha es la barca que dice, déjenlo todo, entren en el camino. Y hay unas huellas, a lo mejor algunos no lo vieron, pero hay unas huellas. Y esas huellas van hacia la cruz, que significa el camino del discípulo, es el camino de la cruz. Nadie puede ser discípulo de Cristo sin abrazar su propia cruz. Por eso dejar las redes es llegar a la cruz. Y para el camino está Cristo, que te invita, permanece en mí, ven a la Eucaristía, aliméntate. Y aquí está presente. Es el viático que nos permite soltar las redes, saltar de las redes a la cruz. Soltar las redes para abrazar la cruz. Eso es lo que está graficado aquí en este monumento hermoso, que es toda una catequesis misionera que nos invita a todos y a cada uno de nosotros a entender en dónde está el sentido de la vida cristiana. Por eso Jesús en el capítulo 4, que es la de las barcas, capítulo 4 del 18 al 22, están los primeros 4 discípulos. Jesús los encuentra trabajando, afanando en las redes. Jesús los encuentra apurados, afanando, que tienen que trabajar y tienen, el papá Zebedeo tiene también empleados, tiene otras barcas, tienen que estar velando por la barca que si pescaron lo suficiente, que no estaban vagueando, y ellos también, y trabajar y afanándose. No solamente las redes por las redes, es el trabajo de cada día en el que cada uno de nosotros se afana. Esas son las redes. Y Jesús entra y les propone una misión: les haré pescadores de hombres. Interesante. ¿Cómo mis redes pueden ahora pescar hombres? ¿Cómo puedo hacer que en medio de mis afanes yo pueda ahora encontrar una alegría y en esa alegría atraer personas a Cristo? Bueno, para mí, es para atraerlas a Cristo Jesús. Entonces les propone una aventura y ellos de una vez, la respuesta inmediata. Inmediata, obediencia pronta, sin condiciones. Soltaron la red, como dice, y dejando las redes, le siguieron. Mateo 4:19, y dejando las redes fuera todo. No la dejaron guardaditas, no se despidieron, se fueron inmediatamente con él. Lo dejaron todo. El discipulado de Cristo no es un discipulado, ven, inscríbete en el monasterio de Qumran, allí te tengo para que te encierres, para que te tranques. Ese no es el tipo de discipulado de Jesús. Y el tipo de discipulado de Jesús tampoco es un discipulado tipo celote. Ven, alístate en el escuadrón, en la guerrilla, porque vamos a tumbar a los romanos, vamos a establecer la paz, vamos a entrenarnos para que podamos derrocar al romano. No es así tampoco, no es con violencia. El discipulado de Cristo es como en la escuela peripatética de los filósofos, caminar, es itinerante. Ven conmigo, camina. El discipulado de Cristo es un camino. El discipulado de Cristo es comenzar a caminar con Él sin saber a dónde te va a llevar. Él es el que va adelante y uno tiene que caerle atrás. Ese es el discipulado que propone Cristo para los primeros 4 discípulos y para todos y cada uno de nosotros. Ven, sígueme. ¿A dónde? Ven, sígueme. A Mateo, ven, sígueme. Tenía monedas, lo dejó, no se puso a preguntar. Es más, si pregunta mucho, se queda. Si dice, que te siga, ¿para qué? Bueno, serás mi discípulo. Ajá. ¿Y después? Bueno, después tú verás como con el tiempo me van a amenazar las autoridades. ¿Así? ¿Qué más? Bueno, y después me van a matar en la cruz, me van a crucificar. Y entonces, bueno, después a ti también te van a crucificar. El siguiente, déjalo allí. Quien pregunta mucho se queda en el mismo sitio. Seguir a Jesús implica, deja que la fuerza de cada paso te ayude a seguirlo con más fuerza. No preguntes demasiado, pregunta lo necesario y sigue. Sigue al Señor, camina con el Señor.
Ese es el discipulado que propone Cristo. Dejando las redes, le siguieron, la parte derecha del monumento. Yo espero que cuando vayan a meditar ahora después sobre él, puedan entender esto. Esta fue la llamada a los discípulos y la llamada tuya y mía. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son las redes que tienes que dejar? ¿Cuáles son los afanes en los que estás metido? Porque a veces nos enfangamos en más afanes de la cuenta. Incluso en la misma iglesia nos metemos en más líos de la cuenta. En cualquier sitio tenemos la tendencia a complicarnos la vida y a hacer líos en nuestra vida. Cuando el Señor lo que viene es a simplificar la vida. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las redes que tienes que dejar? ¿Cuáles son las redes que tienes que soltar? Uno de los grandes regalos que Dios le da al cristiano sensato es aprender a soltar. ¿Y qué es soltar? Porque hay cosas que no hay que soltar y hay cosas que hay que aprender a soltar. Porque hay gente cómoda que lo que suelta es la cruz. Digo, espérese, recoja la cruz otra vez. Soltar las redes son los afanes innecesarios. Aquellos afanes de los que le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, te afanas por muchas cosas y una sola es la necesaria. Te afanas demasiado. Te está complicando. Yo no quería, está bien, sírveme los bollitos eso y siéntate ahí. O sea, está bien, pero siéntate. Ese es los afanes que ahora tengo que preguntarme, ¿cuáles son los afanes en los que estoy metido? Que no me permiten seguir al Señor con alegría y con plenitud. Por esto las huellas son el camino del discípulo. Ahora cuando uno mira las huellas, eres tú caminando allí, eres tú caminando. Y piensa lo que dejaste. Y ahora piensa sobre todo, ¿a dónde vas? Porque seguir a Cristo, les aseguro, es un lío. En el mar representa el caos, aunque esté tranquilo allí en el dibujo, pero el mar representa el caos, el lío, el desorden, desde donde se construyó la creación vieja y la nueva. Y ahora quiere sacarte del caos para poner orden en tu vida y hacerte caminar. Y qué curioso. Ese camino se va a entretejer en medio del sufrimiento. El que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24. El lado izquierdo. La cruz es el sufrimiento. Seguir a Cristo, seguir al Señor implica una dosis de sufrimiento. Nadie puede seguir al Señor sin sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene que estar sometido al Espíritu. Uno tiene que aprender a superar el sufrimiento, pero no olvidarlo o creer que no hay o evadirlo. Superarlo. Superar el dolor que está en el sufrimiento. Superarlo con la fuerza de Cristo. Entonces, solo para eso es que hay que dejarse involucrar por el Señor, seducir por el Señor, conocer y amar al Señor. Nadie puede sufrir si no sabe, si no ama. Solamente los que aman son capaces de sufrir por alguien. Nadie sufre por otro si no lo ama. Nadie sufre por otro si no siente cariño, compasión, amor, solidaridad. Nadie es capaz de sufrir por el otro. Por eso aquí es importante conocer al Señor, conocerlo y quedarse con Él. En el camino hemos puesto aquí la hostia santa revelada, mostrada, expuesta, para que Dios nos diga, Cristo nos diga a nosotros, permanezcan en mi amor. Unido a mí, la cruz puede ser llevada. Unido a Cristo. ¿Y cómo se une uno a Cristo? El catecismo que dice, comulgando, el primer efecto, unido a Cristo. Unido a Cristo, Cristo que sufrió te enseña a ti a caminar con Él, tomando la cruz como Él. Si no, uno no es discípulo suyo. Es intenso esto. En una sociedad tan superficial como la nuestra, donde seguir es Twitter, yo te sigo. Eso es seguir en Twitter. Y hay gente que incluso se ofende si me dejaron de seguir. ¿Por qué me dejaron de seguir? Y ese seguir es tan superficial. Es una sociedad superficial donde los amigos, ¿cuáles son los amigos? Tienes 5,000 amigos. ¿Cuáles son amigos de verdad? Amigos. Hay gente que se hace amigo de gente lejana. Yo nunca me olvidaré la persona que lloraba
que los papás estaban preocupados porque el niño lloraba, porque un amiguito suyo el papá había perdido trabajo en Australia. Era un amigo que ni lo había visto nunca. Pero él se había encontrado con él en el internet y chateaba con él y todo, y se contaban cosas, y al final el papá perdió el trabajo y lloraba por el papá que estaba no sé cuántas horas de ahí. ¿Dónde está Australia de aquí? ¿Quién sabe? Del otro lado del mundo. Sin embargo, lo que le pasaba al que estaba abajo, que la abuela estaba muriendo de cáncer, ni lo sabía, de su propia edad, no lo sabía. O sea, es más fácil ser amigo de alguien que está lejano porque uno quiere evitar los problemas. O que los problemas le caigan a uno muy cerca, a los amigos de uno, porque uno cuando los problemas de los amigos son los problemas de uno, entonces es un problema. Es bueno que el amigo esté en Australia para que los problemas estén en Australia. Sin embargo, este no es Cristo. Cristo nos invita a que los problemas de nuestros amigos cercanos estén cerca de nosotros. Y eso forma parte de la cruz. Que me duelan mis amigos, mis hermanos, mis seres queridos que están alrededor mío. Eso forma parte de la cruz. Claro, la sociedad superficial que va del dolor quiere que eso se vaya. Pero aquí es donde nos tenemos que encontrar con nuestro hermano. Solamente encontrándonos con Cristo nos lanza para poder amar al hermano. Por eso tenemos que dejarnos seducir por la persona de Jesús. Conocer más su proyecto. Interesarse por Jesús. Hay mucha gente que no le importa nada a Jesús en este momento. Quizás por mala referencia que han tenido, lo que sea. Hay un par de discípulos que le siguió a Jesús, Jesús caminando, se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Y le dijo, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Quiere decir con esto, ¿qué haces? Queremos ver tu vida, ¿qué haces? Estamos seducidos por ti. No te conocemos todavía y ya queremos seguirte, queremos ir detrás de ti, no sabemos dónde iremos. Y vengan y verán. Y desde ahí se quedaron con él. Los primeros dos, Juan y Andrés, los primeros dos discípulos, seducidos por Cristo, quieren saber dónde vive, quieren saber qué hace. Están dispuestos a romper con su proyecto personal para dedicarse al proyecto de otro. ¿Usted está oyendo eso? ¿Usted está oyendo ahora lo que estoy diciendo? Esos dos estuvieron dispuestos a olvidarse del proyecto personal para ponerse en el proyecto de otro y decir, Señor, a ti me entrego. Yo tenía un proyecto y ahora todo esto soy capaz de romperlo y echarlo fuera, te seguiré. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de entregar su proyecto personal? A veces la gente más sencilla. Está la niña Elsa, una niña de síndrome de Down en España, un encanto de muchacha. La niña Elsa, que debía tener cerca de 11 años, un día jugando con el lodo, con el fango, se restregó los ojos y se infectó, se le infectaron los ojos. Y tuvo una infección por un tiempo, por una semana, con los ojos infectados. Y llegaron a una iglesia, José Luis, su tío, que la llevó a la iglesia, había un crucifijo a la derecha y le dijo, ¿por qué no vas a Cristo y le pides que te cure los ojos? Y la niña decidida se fue para allá. La niña Elsa se fue decidida a ir a pedirle a Cristo que le curara los ojos. Poco tiempo después llega Elsa con una cara y se notaba como que no le había pedido nada. Y José Luis que le pregunte, ¿qué pasó? ¿No le pediste nada? No, yo fui a pedirle los ojos, pero tú has visto cómo están los suyos. Así que no se atrevió a pedirle viendo cómo estaban los ojos de Cristo desfigurados en la cruz. Y a veces uno tiene que aprender a preguntarse si lo que uno tiene son proyectos o lo que uno tiene son caprichos. Porque a veces uno no sabe distinguir lo que son proyectos personales y caprichos personales. Y por eso es muy importante entender que la cruz de Cristo nos enseña a disolver los caprichos para encontrar el proyecto. Tengo que anotarlo, me salió bonito eso. Córcholes. Así es. Que me lo tuteen. Eso. Seguir a Jesús tiene esa intensidad de descubrir el proyecto puro de Cristo en mí. No buscar proyectos ajenos,
sino el proyecto que tiene Cristo, que tiene exigencias, porque a los suyos le pidió abandonar la familia, las posesiones, dejar que los muertos entierren a sus muertos, Lucas 9:59. También venderlo todo, Marcos 10:21. Estar dispuesto a las privaciones y a la cruz, Marcos 10:38. Compartir la vida sin techo y llena de penalidades. La zorra no tiene, la zorra tiene donde, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Lucas 9:58, Mateo 8:20. Incluso Jesús propone a algunos el celibato, no a todos, pero propone en el capítulo 19 de Mateo, propone que si alguno es capaz de privarse incluso de mujer, de casarse, de hombre, para poder entregarse al reino, no para quedarse sola o solo o aislado, sino para entregarse mejor, que lo haga. Dice Mateo 19, le dicen los discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay también eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Eso es un misterio. ¿Hasta dónde tú eres capaz de renunciar? ¿Hasta dónde tú amas a Cristo? Porque el amor implica la renuncia a todo lo que no es el amado. El amor implica renunciar a todo. Claro que a veces en el matrimonio yo puedo servir a Cristo también, cuidado. No estoy ahora poniendo una cosa contra la otra, pero el Señor dice que algunos, si es posible, que son capaces de renunciar a su vida conyugal para el reino, no porque nacieron así, porque tienen problemas, porque lo hicieron los hombres, sino porque decidieron libremente que lo haga también. Cristo está dispuesto a coger todo tipo de sacrificio que uno sea capaz de presentar. Él no se niega a nada, todo lo que sea por amor a Él. Él lo recoge, lo valora, lo recibe y por ello te bendice. Qué belleza es esta realidad. Y hay que poner a Cristo por encima de todo. Mateo 10, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, mamás, papás, oigan eso, porque eso supone que son los que tienen hijos. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por la mía, la encontrará. Qué belleza eso. Qué horror. Pero qué belleza. Aprender a encontrar en Cristo el sentido de todo lo que está alrededor mío. En Cristo por encima de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mi padre, de mi madre, de todo. Cristo por encima de cualquier realidad es el camino que es el que es digno de Dios. Y la gran pregunta que yo me hago, ¿pero qué le pasó? ¿Cuánta gente que se sorprende? ¿Qué le pasó a Leví? Leví, un hombre de buena posición, que nació entre un papá también bien corrupto y bien hecho como él, ganando dinero, en buena posición, un buen futuro. Podría llegar a ser como Zaqueo, jefe de publicanos. Todavía era publicano, pero él estaba camino. Tenía una carrera ascendente. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que esa figura de Jesús lo sedujo tanto? ¿Qué le pasó que esa mirada y ese ven, sígueme, fue capaz de hacer que lo dejara todo? ¿Qué pasó en esa familia en donde ese muchacho entró al seminario y dejó a todo el mundo perplejo? O esa muchacha se metió a monja, o este laico se metió a comprometerse más en la iglesia, que ahora a la mujer le dicen monja, hay algunas que le dicen sor, ¿verdad? O metidos tan en la iglesia. ¿Qué le pasó? Fueron seducidos por Cristo. El maestro les llamó. Y lo que pasó fue fácil, respondieron, dejaron las redes y le siguieron. Porque ahí no van a ganar dinero, lo que van a ganar es problemas, dificultades, incomprensiones, problemas. Para seguir a Cristo uno lo que va a encontrar son problemas. Pero ¿qué le pasa? Es que hay algo que seduce mucho más que lo que afectan los problemas. Y es Cristo, esa mirada, esa llamada, esa voz.
que es imposible dejar de responder. Esa voz que cuando uno necesita y se siente necesitado, reconoce que lo necesita el Señor. ¿Qué producía la atracción de Jesús sobre sus discípulos? ¿El trato? No. El trato con sus discípulos. No creo yo. Jesús aparece incluso algunas veces que pareciera como hasta que está disgustado con los suyos, con sus discípulos, con los más cercanos. Yo quiero preguntarles sobre el trato de Jesús. A ver, evaluemos. Los encargados de personal, vamos a evaluar el manejo en corporación que tiene Jesús. Dice, el viento se calmó, vino una gran calma y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo que no tienen fe? Perfecto, ¿verdad? Trato suave. En un momento determinado, dándose cuenta que faltan panes, dice, ¿por qué están hablando de que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Es que tienen la mente embotada. Marcos 8:17. Pedro en una le dijo que no, cuidándolo. No vayas a morir a Jerusalén. Apártate de mi vista, Satanás. Trató perfecto, ¿verdad? Marcos 8:33. Los discípulos no pudieron echar al demonio. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Cualquier asesor de personal dijo, jefe, no conviene que diga eso. Eso desalienta el ambiente laboral. ¿Verdad? Queremos sentarnos a tu lado en la gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden. No saben lo que piden. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego sobre este pueblo y los consuma? Y Jesús los reprendió duramente. Ahí fue tan duro el lenguaje que nada más dijo, lo reprendió. Porque hay algún San Antonio pudo haber salido también. Lo reprendió. No quiso, allí era impublicable quizá lo que pudo haber dicho Jesús antes. Jesús les dijo entonces a los 12, en un momento determinado, en donde el ambiente se está haciendo tenso. Él ha hablado del pan de vida. Él ha hablado que si no comes de ese pan no tiene vida. Y comienza a ponerse tensa la cosa, que los que están oyendo diciendo, es muy duro este lenguaje. Pues váyanse. Entonces lo suyo, también ustedes quieren irse. Así que dice. Solo que no lo dice, no dice el tono, no está en mayúscula, pero así que lo dice. Yo me imagino que fue en un momento determinado de la discusión, le dice, también ustedes quieren irse. ¿Y a quién iremos? Si eres tú que tienes palabra de vida. La palabra de Pedro, que siempre es impulsivo, ahí estaba bajito, porque se ve que Jesús es el que estaba allí regado, porque él estaba dispuesto a que si se tenían que ir, que se quedara solamente el que quiera estar aquí, nada más. Y entonces a Judas le dice, lo que ha de hacer a lo pronto. No lo estimula a que cambie de actitud y conducta para el bien de la corporación. No, dale para allá, sigue con eso. Sigue con esa actitud, muy contrario a un encargado personal que va a tratar de que una conducta que es nociva sea capaz de ser corregida. O sea que parece que deberíamos haber mandado a Jesús a hacer una especie como de curso de coaching gerencial. O quizás de manejo de ambiente laboral, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Por qué? Lo que pasa es que la cruz no es para ñoños. La cruz no es para gente ñoña. No puede ser así. Los más cercanos a Jesús tienen que aguantar más. Los ñoños del Evangelio, ¿cuáles son? Porque hay ñoños que se acercan a Jesús. Hay uno que le dice, Señor, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. No vea con ñoñería, Señor, yo te quiero seguir, quiero estar en la iglesia, pero también quiero poder hacer aquello y poder hacer aquello, pero déjame primero que yo también, que ¿Cuántos negociados con Jesús inútiles? Y Él te está diciendo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Te seguiré, Señor, pero déjame antes de pedirme de lo de mi casa. Y Jesús le dice duramente, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Todo esto está en Lucas 9, desde el 61 al 62, todo esto que he leído. Jesús a los ñoños les habla fuerte. Y hay uno que, un bien ñoño, que tenía una buena cuenta de banco, jovencito ya, tenía mucho futuro. Como puede haber muchos jóvenes ricos, que no estoy hablando de jóvenes necesariamente ni de ricos, pero muchas actitudes de jóvenes ricos que se acercan diciendo: Señor, yo quiero caminar seguro contigo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y para no cansar el cuento acaba con Jesús diciendo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven, sígueme. Entonces es que podrás seguirme. Oigan esto, ¿cómo trata a los ñoños del Evangelio? Así que es muy importante cuando nos acerquemos a Jesús, especialmente en Viernes Santo, como la niña Elsa, que se da cuenta que en la cruz uno es un mentecato pidiendo tonterías cuando el Maestro está en la cruz, invitándonos a ir a la cruz. El Viernes Santo es un día que por lo menos tenemos que eximirnos de ñoñerías y venir al Señor dispuesto a decir: ¿cuál es mi cruz, Señor? Yo quiero entrar en tu proyecto. ¿Cuál es mi cruz? No, Señor, yo quiero entrar en tu proyecto. ¿Qué hago? ¿En qué puesto me pongo? ¿En qué lugar me voy a poner? ¿De dónde me voy a predicar? ¿Qué voy a hacer contigo? No es así. El mensaje de Jesús es duro. El mensaje dirigido a Zaqueo, el mensaje dirigido a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, es duro. Y sobre todo complejo, misterioso. ¿De quién es esta moneda? Den al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Respuestas que dejan a la gente fuera de balance, porque la gente quiere seguridades, quiere formulitas, y Cristo quiere seguimiento. Cristo quiere que tú lo sigas y Él te dirá qué tienes que hacer. Y en la medida en que tú lo sigas, Él te va diciendo, pero no eres tú el que dirige la barca, es Él el que dirige la barca. Es Él el que dirige tu vida. Deja de estar manejando a Jesús, porque es Jesús el que te maneja a ti. De otro modo, quizás estás montado en otra barca. Apéate y móntate en la de Jesús, porque en la de Jesús es el que maneja. Tu vida tiene que estar bajo el mandato de Cristo. Y por eso es importante entender esta realidad. En el paquete laboral de Jesús no es un buen paquete laboral. Lo que ofrece son persecuciones. Dice que el que le sigue vendrán persecuciones, todo, y después la vida eterna. O sea que en el paquete laboral de Jesús lo único que está fuera de serie es la jubilación. La jubilación es lo único que está fuera de serie, como nadie lo ofrece. Un paquete laboral en el que la jubilación, ningún paquete laboral tiene lo que tiene el paquete laboral que ofrece Jesús. En esta vida, piña, garrotazo, persecuciones, incomprensión, y en la otra la vida eterna. ¿Qué le parece? Entonces hay gente que quiere el paquete laboral primero de otro paquete y quiere el de Jesús también, y no se puede. Porque el de Jesús dice que el que pierda esta vida por mí, la ganará. Y el que quiera ganar la vida, la perderá. Por tanto, es incompatible el paquete laboral de Jesús con respecto a sus discípulos. Los discípulos están angustiados porque caminar con Jesús es un lío, porque es una especie de proceso en el que Dios va sorprendiéndonos. Y a nosotros no nos gustan muchas veces las sorpresas. El corazón nos va muy acelerado, pero seguir a Jesús es una aventura y quieren seguridad, y ya Jesús ha dicho que se va, última cena, se está yendo, y Tomás le dice: Señor, muéstranos el camino, no sabemos dónde vas, o sea, ponnos las cosas claras, Señor. Yo soy el camino, vaya, yo soy el camino. O sea, no hay nada seguro siguiendo al Señor, solamente la vida eterna. Y lo único seguro es que en la medida que tú sigas más al Señor, más problemas vendrán a tu vida. Eso es lo único que aseguró Él. No engañó a nadie. Nadie puede ir a la Secretaría de Trabajo a presentar una demanda laboral, porque Él no ofreció nada que no sea exactamente esto. Jesús mostró el camino. Muéstranos el camino. Vámonos a orar. Getsemaní, lo que vamos a ver hoy. Getsemaní, azotado, muerto, humillado, negado a sí mismo.
Ese es el camino. Jesús les mostró el camino. Jesús se negó así, se humilló. Él podía no haberse dejado machacar. Él podía haber evitado que lo crucificaran y lo mataran, pero Él se humilló, se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo para entregarse incluso a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Por eso era un escándalo para los discípulos ver al maestro que era capaz de dar órdenes al viento, al maestro que era capaz de multiplicar panes, a ese maestro que caminaba sobre las aguas, a ese maestro que resucitaba a los muertos, a ese maestro verlo inerte en la cruz. Era un escándalo. ¿Cómo es posible? Porque ellos vieron quién era. ¿Quién es este que hasta los vientos manda? Y ese se humilló a sí mismo en la cruz. Era un escándalo para las ansias de grandeza que tenían los discípulos. ¿Quién es el más grande? Estaban constantemente discutiendo quién era el más grande. Jesús en la cruz nos muestra el camino de la humillación. Por eso el Viernes Santo se nos muestra la brújula del cristiano. ¿Usted quiere brújula? La cruz. La cruz es la brújula de los cristianos. La cruz y el sufrimiento son los indicadores de una llamada. Por eso una cruz que no siempre se entiende, una cruz que no siempre se busca. Es más, una cruz que no es lo que uno quiere. Normalmente la cruz está asociado exactamente con lo que uno no quiere. Porque lo que uno quiere no es la cruz. Lo que uno desea ya no es cruz. Por eso un masoquista, su cruz debe ser dejar de hacerse sufrir, porque es lo que busca. Es importante entender que la cruz será una tortura, la cruz puede ser una enfermedad, la cruz puede ser una crítica, puede ser una incomprensión, puede ser, póngale el nombre que usted quiera. La cruz puede ser tener que superar sentimientos malos, envidia, odio, rechazo. La cruz puede ser perdona. La cruz puede ser en medio de este resentimiento, perdona. Esa es la cruz. Porque si uno abraza esa cruz te resucita. Esa cruz te levanta. No hay cruz que tú no abraces que te lleve a resurrección plena. Y por eso los cristianos no amamos la cruz, amamos lo que viene después de abrazar la cruz. No somos masoquistas, somos aquellos que sabemos lo que viene a aquel que toma su cruz y le sigue al Señor. Un teniente alemán, Greisman, fue descubierto por los rusos cuando exploraba el terreno. Estaba en exploración del terreno y lo descubrieron. Los rusos lo descubrieron. Le dispararon, mataron el caballo y él siguió corriendo herido y se escabulló y se metió en una cabaña que era solitaria y ahí estuvo escondido, pero sin embargo sangrando gravemente. Los rusos llegaron a la casa, abrieron la casa y antes de matarlo, el ruso que estaba con el rifle le preguntó, ¿por qué no se ha rendido? Aún la fuerza nuestra era superior, ¿por qué no se rindió? Y el teniente Greisman mostró la cruz de hierro y le dijo, el que lleva esa cruz le está prohibido rendirse nunca. Y allí le dispararon y lo mataron. Y ese hombre quedó en la marca de los rusos con esa fuerza que tenía que ser capaz de llevar el heroísmo del sufrimiento hasta el final. Y si eso hace Greisman con un honor de la tierra, ¿qué será entonces el sufrimiento de Cristo? Muchos de nosotros, antes de que nos estén amenazando y nos estén apuntando, soltamos la cruz y nos rendimos. Cuando Cristo te invita a llegar al heroísmo de que si fuera necesario que tú tuvieses que dar la vida, no te rindas nunca. Los cristianos de verdad no se rinden nunca. Tienen dificultades, tienen momentos de hay que coger aire, pero no se rinden nunca. Vuelven a tomar el camino y siguen adelante. Por eso Pablo habla de seguir a Jesús como un entrenamiento. Hay que estar entrenado.
hay que golpear el cuerpo. Es más, Pablo compara mucho el camino cristiano con una carrera deportiva en donde hay que estar entrenado, o una guerra, que hay que estar con las armas adecuadas. Pablo utiliza las imágenes bélicas y las imágenes deportivas constantemente para dar a entender el camino del cristiano, el entrenamiento de la cruz. Para abrazar una gran cruz hay que entrenarse. Hace 1 año y medio tuve la oportunidad de estar en una celda que a mí me llamó mucho la atención. En la celda donde finalmente le pusieron la inyección letal a un santo que se llama Maximiliano Kolbe, en Auschwitz. Maximiliano Kolbe, franciscano, que salió a la luz como conocidísimo en un momento en donde cuando iban a matar, iban a diezmar a la población porque uno se había escapado. Este caballero, a uno de los que estaban destinados a ser asesinados, él tomó el lugar, porque él decía que era un papá de hijos, tenía su familia. Lo soltaron. Él pidió voluntariamente tomar el lugar de él. Lo aceptaron. Es lo mismo. Para ellos, para los alemanes, era lo mismo uno que el otro, así que está bien. Pero ese hombre, nadie entendía cómo se había disparado a mártir de repente, y no era así. A ese hombre lo mataron por amar a otro y por evitar que a otro lo mataran. En el proceso de canonización, ese hombre, el que quedó fuera, estuvo presente en el proceso de canonización de San Maximiliano Kolbe, polaco. San Maximiliano Kolbe era un hombre que tenía una cruz detrás. Normalmente uno cree que fue un ímpetu, un arrebato que le vino, pero ese era un hombre de cruz, un franciscano que venía viviendo la cruz desde su niñez. Venía con un camino de cruz. Era un franciscano con la cruz llevada en el cuerpo, y por eso fue capaz de en ese momento atreverse a hacer el intercambio de amor con ese hombre para poder ser él el que daba la vida. En el camino de los samuráis, camino antiguo de los guerreros japoneses, el lema era entrenarse de tal manera en las artes marciales que tan duramente que cuando llegara la guerra o la calle en donde tuviese que ejercitarse el arte marcial pareciera una práctica. O sea que los samuráis decían, había que entrenar tan fuerte que en la calle el episodio pareciera una práctica. Eso es interesante. Qué interesante sería que los cristianos hicieran algo así. Samurái, no sé si saben que en japonés significa servidor, por si no lo sabían. Diáconos en griego, o servidor en buen cristiano español. Entonces, un buen servidor es uno que se entrena, que no le coge nada desprevenido. No hay nada, a un camarero ninguna condición la agarra desprevenido. No se le caen la botella, la copa, no se le cae nada. No le ocurren episodios porque está entrenado para todo. Y en la vida cristiana tenemos que estar tan entrenados que cualquier cruz que se nos atraviese parezca una práctica, parezca un vía crucis de lo que hacemos el Viernes Santo, nada más. Eso es lo importante de entrenarse, de no creer que somos los grandes cuando estamos mostrando en un momento determinado una gran cosa y ufanándonos de ello. Aprender a hacer de la vida cristiana una práctica, hacer lo que había que hacer, ni más ni menos. Aprender simplemente a trabajar con esa realidad. Y esa cruz se vive muchas veces dentro de la iglesia. El que toma cada día la cruz está en vela y no lo agarra desprevenido. Hay gente que se sorprende con las cruces que te agarran en la misma iglesia. Hay gente que dice, ¿pero cómo? ¿Y esos hermanos? ¿Cómo es posible ese hermano que se supone que es un cristiano? ¿Y cómo me hace esto a mí? ¿Y cómo? ¿Por qué te agarra desprevenido? Si igual que tú eres cruz para los demás, también el otro puede ser cruz para ti. Bienvenido y hagamos de las cruces mutuas un camino de amor para que en él nos encontremos y que las cruces no nos alejen los unos a los otros. Es muy difícil seguir a Jesús desde proyectos de fuera. El que se aleja de Jesús, se aleja de la iglesia, se aleja de su proyecto. No te alejes de la iglesia, no te alejes de la comunidad, no te alejes de la vida parroquial, no te alejes, porque no es posible. Conozco muchos católicos que cuando hablan conmigo, hablan de una manera que parecen que no son católicos. Dicen, no, porque ustedes los católicos. ¿Cómo que ustedes los católicos? Y le pregunto, ¿y tú qué eres? Servidor. Servidor. Renuncia al proyecto que a veces trae
incomprensiones. Aquí hay un equipo de servidores muy hermoso. Está sirviendo. Y fue entrenado. ¿Saben para qué fue entrenado? Para servirles. Y fueron entrenados para que cuando hubiera un malcriado que dijera qué malo están haciendo, tuviesen que callarse y orar por ustedes. ¿Por qué no se crean? Manejar un rebaño así es complicado. Hay gente malcriada. Hay gente que cree que ha venido a un lugar donde ha pagado un restaurante de 5 estrellas y que le tienen que servir y que usted no hizo lo que tiene que hacer y el servidor aquel y aquí me tiene que dar, aquí me tiene que hacer porque aquí llegué yo. Gran cosa. Póngase a servir también en vez de estar hablando. A usted no lo han llamado aquí para que le vengan a servir y para ñoñar. No fue a eso que le vinieron. A veces usted puede estar insultando a un equipo del orden que a lo mejor ese le lleva 4 veces el salario suyo. ¿Cómo le pasó en Los Ángeles? Una vez, en la renovación carismática, uno que se puso a gritar, no sé cuánto, le gritó uno del equipo del orden. Resulta que después, con el tiempo, ese lo nombraron jefe de él. Imagínense qué difícil es cuando a veces tú no sabes que estás insultando a uno que te lleva mucho en escala laboral, pero lo que está es humillándose y poniéndose al servicio tuyo. Y te aguanta tus ñoñerías. Benditos sean esos equipos del orden que están allí, silenciosos, a veces perdiéndose su proyecto personal de estar sentados allí, porque muchos de ellos lo que quisieran es estar sentados allí oyendo, disfrutando, pero están allí fajados, se pierden todo para estar sirviendo. Benditos sean esos amigos de la cruz, y que para los cuales ustedes son a veces alguna cruz para ellos. Ellos lo aguantan, están entrenados para eso. Que Dios me lo bendiga a ellos de corazón. Por eso es necesario fortalecerse en la fe, creerle a Jesús, en la esperanza, confiar en Jesús y en la caridad, conocerle tanto que uno llega hasta el final con Él, hasta dar la vida. Es un proceso de llegar a darle todo al Señor. Si no es así, el encuentro será medias. Si tú no le das todo al Señor, el encuentro con Jesús será medias. Y hay que entregarle todo. Un ejemplo bello es el de Lázaro. En Lázaro, ¿se acuerdan? Murió Lázaro y dice, Lázaro, vamos para allá. Y le dijeron, en capítulo 11 de Juan, le dijeron, pero Señor, allá quieren apedrearte. En el versículo 8 dice, ¿cómo vas a ir para allá abajo, Judá? Por allá abajo todo el mundo te quiere apedrear ya. Vamos para allá abajo. Y al final dice, lo repite 3 veces, y al final en el versículo 15, vayamos donde Lázaro. Y finalmente Tomás, bueno, pues vamos, el versículo 16, lindo, vayamos pues nosotros a morir con él. Está bien, vámonos. A Dios que reparta suerte. Y estuvieron dispuestos a ir a visitar a un muerto y se encontraron con un resucitado. Así es. La disponibilidad de morir es caminar hacia la muerte para encontrarse la vida. Y ese es el camino cristiano. Ese es el camino de Cristo. Si le somos fieles, no sabemos dónde va, pero Él sí sabe el camino. Por eso la cruz nos llevará al lugar en el que tenemos que estar si le somos fieles. Y a veces nos puede sorprender. Con Pedro fue así. El Señor le dijo en el capítulo 21 de Juan, en verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas hasta donde tú querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la muerte que iba a glorificar, con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. El cardenal Bergoglio, cuando llegó a Roma, le cambió la vida. Él vino a votar y salió votado. Él vino con pasaje de ida y vuelta y se quedó sin usar la vuelta. Ese es el camino del discípulo. Tuvo que entrar en otro camino. Le cambió la vida completamente. Y ojalá que Cristo te cambie la vida de vez en cuando, te la cambie. Cambie tus proyectos. Ojalá sea Él el que cambie tus proyectos frecuentemente y te lleve por donde tú no te imaginas. Porque será un camino angustiante. Será un camino en donde hay oscuridad. Pero será el camino que te llevará a donde tú no sabías llegar. Para ir a donde el Señor, a veces hay que ir por donde uno nunca ha ido. La vida del discípulo está en no poseerle ni entender. Por eso, muy bien dice San Juan de la Cruz, y quiero que cierren los ojos para escuchar en la subida del Monte Carmelo, en el libro 1, en el verso 13,
Miren lo que dice San Juan de la Cruz para el camino para ir a Dios. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Pues para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Y para venir a lo que eres, has de ir por donde no eres. Mantengamos los ojos cerrados y vamos a pedir al Señor en este día, en el que el Señor, el Maestro, te llama y te llama a soltar los afanes de tus redes y a encontrar la fortaleza y la confianza en Él. Ayer, de manera tan hermosa, vimos cómo Jesús instituyó la Eucaristía como el viático del cristiano, única pausa gloriosa que hay en el camino de las redes a la cruz. Y en ella tenemos que apoyarnos frecuentemente. Señor, te seguiré y no pondré condiciones, como las he puesto constantemente. Te seguiré, Señor, y sé que a veces tienes que hablarme duro, fuerte, porque yo soy muy ñoño, Señor, y necesito que tu palabra queme, el fuego de tu palabra queme mi corazón y me haga dejarlo todo, soltarlo todo, abrazar la cruz y ser fiel a ti, Señor. El que toma su cruz de cada día no le agarra nada de sorpresa. Señor, en este momento te presento mis cruces. Entre ellas hay algunas que yo me he fabricado. A veces he querido inspirar lástima y me he fabricado cruces. Esas cruces las boto. Pero Señor, ahí está la cruz, el tormento, la incomprensión, la dificultad para perdonar, todo lo que es incomprensiones, todo lo que es caprichos, Señor, egoísmos. Señor, hoy me estás invitando a crucificar todas estas cosas en mí para que yo pueda resucitar en ti. ¿Cómo puedo, Señor, encontrarte el domingo, ese día bellísimo, y ya en la noche anterior? ¿Cómo podré encontrarte si no abrazo esta cruz? Jesús, te seguiré. Y ayúdame, Señor, a no mirar atrás. Que ponga la mano en el arado y te siga. Y esté dispuesto a todo, Señor, a ponerme en la ruta del camino. Te pongo mis proyectos en tus manos. Le cambiaste la ruta a Pedro, le cambiaste la ruta a Santiago, le cambiaste la ruta a Andrés, le cambiaste la ruta a Juan, le cambiaste la ruta a Jorge Bergoglio, le cambiaste la ruta a tanta gente. Cambia la mía si deseas. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Y que la cruz tuya, Señor, no me espante. Esa inmensa cruz tuya me anime a tomar la mía, para que en ella encuentre la alegría de unirme a ti. Porque cuando vaya a la comunión, con la cruz mía abrazada como tú la tuya, me encontraré contigo dándoteme y a ti recibiéndote. Y ese domingo en la mañana resucitaré contigo. Que la gloria sea para ti, Señor, ahora y siempre. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias por este Viernes Santo, en el que el dolor de haberte perdido
será compensado 1000 veces en haberte encontrado resucitado en la mañana del domingo. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque me animas a seguirte hasta el final. Bendito sea, Señor. Que la gloria sea para ti, ahora y por siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, no soy nada y tú me has llamado, has pasado por